Desacelera la inflación, pero eso sí, a seguir siendo cautos, sin que la cautela, claro, nos quite este respiro, porque para estas fechas de marzo, la desaceleración es de 6.85%, lo que supone su nivel más bajo en 17 meses. Esta noticia es muy positiva para la economía mexicana, pues la inflación ha sido, pues como todos sabemos, uno de los mayores problemas económicos en el país en los últimos años. Y es que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que la inflación en México se desaceleró por segundo mes consecutivo en marzo, alcanzando su nivel más bajo en 17 meses, con una tasa de 6.85% anual. Este es un gran logro para el país, ya que hace falta remontarse hasta 2 años atrás, en octubre de 2021, para encontrar una cifra interanual tan baja, porque además el Índice Nacional de Precios al Consumidor registró una variación del 0.27% respecto al mes anterior, lo que indica que los precios han aumentado menos que en los mismos meses de 2022, cuando la inflación mensual fue de 0.99% y la anual de 7.45%. Eso sí, es importante destacar que la inflación subyacente, que es un menor parámetro para medir la trayectoria de los precios porque elimina artículos de alta volatilidad, fue del 0.52% en marzo, aunque todavía se mantiene por encima del índice general en el 8.09% interanual, lo que supone algo menos de una décima con respecto a febrero. La desaceleración de la inflación se debe en gran parte a la reducción del aumento en los precios de las mercancías, que se incrementaron un 0.45%, y de los servicios, que lo hicieron en un 0.62%. Ahora bien, ¿cuáles son algunos de los factores que han contribuido a la desaceleración de la inflación? Pues existen varios factores que han contribuido a esta desaceleración de la inflación en México, pero en primer lugar, la política monetaria del Banco de México ha sido muy efectiva en la lucha contra la inflación. De hecho, el Banco de México ha subido la tasa de fondeo en 725 puntos básicos desde junio de 2021, después de que la inflación comenzó a acelerarse. Además, la semana pasada el banco incrementó su tasa de interés en un cuarto de punto porcentual a un nuevo máximo de 11.25%, moderando el ritmo de su actual ciclo de endurecimiento monetario. Otro factor que ha contribuido a la desaceleración de la inflación es la estabilidad del tipo de cambio. La depreciación del peso frente al dólar ha sido un factor importante en el aumento de la inflación en el pasado, pero en los últimos meses el tipo de cambio se ha mantenido bastante estable, lo que ha ayudado a reducir esta misma inflación. Claramente, la desaceleración de la inflación en México es una buena noticia, pero todavía hay razones para ser cautos. Aunque la cifra anual ha disminuido por segundo mes consecutivo, el índice subyacente sigue siendo alto y aún no ha logrado reducirse a niveles cercanos a la meta del Banco de México del 3%. Además, aunque los precios de los productos agropecuarios y los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno han bajado, los alimentos y las bebidas no alcohólicas siguen siendo una de las rúbricas con mayores incrementos interanuales. Es importante tener en cuenta que la inflación no solo afecta a los precios de los productos básicos, sino que también tiene implicaciones en la economía general, como en el tipo de cambio y en las tasas de intereses. El Banco de México ha tomado medidas para combatir la inflación, como el aumento de la tasa de interés, pero también debe tener en cuenta los efectos de estas medidas en la economía en general. Por otro lado, aunque la encuesta del Banjico muestra una reducción en la estimación de la inflación para el 2023 por parte de los analistas del sector privado, es importante tener en cuenta que esto puede cambiar dependiendo de varios factores, como la evolución de la pandemia, el comportamiento de la economía mundial y la política monetaria del Banco Central. Antes de concluir el video, es bueno que sepa qué fue lo que más subió y lo que más bajó de precio. Y entre los productos con mayor
mayor alza de precios pues están el transporte aéreo con un 25.99%, el limón con 26.73%, viviendas propias con 0.32%, servicios turísticos en paquete con el 8.52%, restaurantes y similares con 0.92%, la tortilla de maíz también con el 1.10% y la gasolina de bajo octanaje con 0.28%. Por el contrario, entre los productos y servicios que más bajaron se encuentran el gas doméstico LP, el jitomate, los nopales, el pollo, el chile serrano y el gas doméstico pues natural. Pues ahí para que lo tenga en cuenta, que aunque la inflación baje, pues como todo, nunca hay que bajar la guardia, pues todavía hay razones para ser cautelosos y seguir monitoreando la evolución de la inflación y su impacto en la economía en general. El Banco de México debe también seguir tomando medidas para combatir la inflación, claro, pero también debe tener en cuenta los efectos de estas medidas en la economía del país. Por lo pronto, nosotros dejamos el video hasta aquí, esperando que por supuesto la información le haya sido de bastante utilidad. Yo le invito a lo de siempre, dejar su like, compartir, comentar y suscribirse al canal para seguir comentando y haciendo las finanzas fáciles. Yo soy Miguel Pérez y usted y yo nos estamos viendo. Hasta pronto.